que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Hola hermanos de Latinoamérica, los saludo a todos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy muy contento el poder comenzar una nueva temporada y llevar a ustedes la revelación progresiva de nuestro Señor Jesucristo, ya que necesitamos ese alimento espiritual para el crecimiento de cada uno de los hermanos que escuchan este programa. Necesitamos poder derribar las fortalezas y pensamientos, como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, las estructuras mentales y cosmovisión improntadas por hombres y que no representan fielmente el mensaje de Cristo, tampoco su diseño y su propósito eterno para nuestras vidas en estos días. Amados en el Señor, es necesario comenzar a abrir los ojos del entendimiento para ver en Cristo lo que el propósito eterno de Dios y su voluntad quieren para sus hijos, partiendo de reformar lo que entendemos por iglesia, su función, su importancia, entender cuál es realmente la obra de Dios a la que Él nos invitó y por sobre todo de comenzar a vivir no como religiosos, sino a experimentar la nueva vida en Cristo, partiendo desde la vida en nuestros hogares, en donde está centrada la estrategia del Evangelio y de cuyo seno salieron los hombres y mujeres que trastornaron la Roma antigua y su sistema en el siglo I. Como ministro, estoy en un proceso intensivo junto a mi familia para volver a los orígenes, volver al diseño del Señor, al diseño que Dios estableció, a vivir la plenitud en aquel que lo llena todo en todos, en Cristo nuestro Señor. Sinceramente, siento una pena enorme de ver cómo estamos teniendo un evangelio estéril, sin milagros, sin transformación, sin influencia en este mundo. Veo con especial preocupación el cómo los supuestos hijos del Señor viven vidas rutinarias, religiosas sin sentido, sin fruto, contradiciendo en su totalidad el mensaje del Evangelio y por sobre todo contradiciendo la obra de Cristo. Es por esto que este espacio no solo es para mostrar el camino, sino poder llevarte a vivir en la plenitud del Señor, sacar la monotonía dominguera que todos llevamos y llevarte, por supuesto, a presentar tu vida en sacrificio vivo para que puedas disfrutar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por ello que te invito a quedarte en nuestra sintonía en las próximas semanas y comiences a disfrutar de esta nueva temporada de Caminando por el Reino y a ser partícipes de la construcción del cuerpo de Cristo. Amados en el Señor, para entrar en materia, vamos a comenzar a responder la pregunta: ¿qué es la iglesia? Y para ello, los invito a que abran sus Biblias y vamos juntos a leer el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 13 en adelante, y leo. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón Bar-Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18, en la versión cuarta de la Biblia textual. Nuestro Señor Jesús, habiendo ya transcurrido un tiempo prolongado con sus discípulos,
por lo menos más de un año, los lleva a un lugar geográfico apartado, lejos de la multitud, lejos de las grandes urbes, a una especie de retiro en comunión con ellos. Cesarea de Filipo era un lugar rural en tiempos del Señor, con mucha vegetación. Era un pueblo asentado a las faldas del monte Hermón, en donde había un manantial de agua que brotaba desde la roca y que aportaba caudal al naciente río Jordán. Hay que notar, hermanos, que para que empiece la revelación a brotar, debes tú transcurrir un tiempo con el Señor. Si bien la revelación puede venir instantáneamente a tu vida, como fue en el caso de Saulo de Tarso, la revelación también, y también como lo manifiesta el mismo apóstol, es un proceso progresivo en el tiempo. Ahora, amados en el Señor, quiero decirte que la revelación no es para algunos pocos. Note que la Biblia tiene innumerables ejemplos de cómo la revelación es un activo disponible partiendo desde los discípulos y para todos los santos. Pablo enseña a los corintios que incluso lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Leamos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 29, en la versión Reina Valera. Eso que Dios escogió a este grupo de hombres, gente de esfuerzo, algunos pescadores, otros publicanos o recaudadores de impuestos, menospreciados todos, por cierto. A estos Dios escogió como discípulos para ser portadores de la revelación de Cristo. Ahora bien, hermanos, el maestro, entendiendo que ya había ciertos cuestionamientos alrededor suyo de la muchedumbre, y que por cierto algunos de estos cuestionamientos también lo tenían los discípulos, él en este retiro que tiene con ellos, les hace esta pregunta para sacar a la luz la diversidad de pensamientos que existían alrededor de Jesús. El Señor quiere despejar toda duda al respecto, y por eso que prepara un ambiente de intimidad con ellos. Y era natural que los discípulos tuvieran ciertas expectativas acerca del Señor. Recordemos que muchos de ellos tienen la expresión: este era el que esperábamos. Todos reconocen que Jesús era el Mesías, pero había ciertas expectativas de él como el líder, rey y quien iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Por eso que para derribar todas estas cosas, Jesús en esta intimidad con ellos, en este retiro, hace la pregunta para sacar a la luz esos pensamientos. Y en medio del diálogo, Él les pregunta y les dice: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y obviamente ellos responden. Pero la siguiente pregunta es: ¿quién dicen ustedes de quién soy yo? Es aquí cuando Pedro tiene la revelación y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro reconoce que el que estaba frente a él y a los discípulos no era cualquier maestro. Él, Jesús, era el Rey, el Mesías. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, que esto no te lo reveló ningún ser humano, sino que vino directamente del Padre, de Dios. Dios mismo te lo reveló. Y aquí es en donde viene la materia de revelación para la cual el Señor los había llevado a Cesarea de Filipo. Porque el asunto de fondo no era revelar solamente quién era Él, ni dejar por sentado quién es Él, sino que lo siguiente, en esta intimidad del retiro, el Señor les revela el plan. Y este no era el establecer ni un gobierno, ni construir un palacio, ni hacer un asentamiento militar, o establecer un cuartel general, o construir una sede de gobierno. No, hermanos.
Cristo les dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hago notar esta frase de la roca porque la palabra Petros, que está escrita en griego para Pedro, significa piedra pequeña o pedazo de roca. Pero cuando el Señor dice sobre esta roca, Él utiliza la palabra Petra, que habla de una roca grande, importante. Y yo creo, mis hermanos, por medio de la revelación del Señor, que en el minuto que Él expresa estas cosas está frente a ese manantial que había en Cesarea de Filipos. Y como el Señor siempre fue didáctico para enseñar a sus discípulos, a través de parábolas y explicarlas, el Señor tiene que haberles apuntado, sí, tú eres Pedro, pero Él señala la roca del manantial, de la cual brotaba agua. Y es aquí cuando les dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o edificaré mi eclesía. Amados en el Señor, la escritura de todo el nuevo pacto está escrita en griego koiné, y la palabra griega que usa el Señor, o más bien dicho, Mateo, para registrar las palabras del Señor, fue la palabra mi, que es ego, y que manifiesta la absoluta propiedad de lo que va a edificar. Cristo no lo endosó la propiedad de la iglesia a Pedro, ni menos para revelar que Pedro es el papa de la iglesia, como los católicos han interpretado. No, hermanos. Él deja claro que el plan que va a ejecutar, Él es el propietario de esa edificación. Y además de esto, el Señor utiliza mi iglesia para establecer la palabra eclesía. Y la eclesía es una palabra griega que significa asamblea. Por lo tanto, cuando el Señor dice edificaré mi eclesía, Él dice sobre esta roca edificaré mi asamblea de ancianos escogidos. La construcción del Señor, Él aprendiendo en su carne el oficio de constructor como lo era José, porque ese es el oficio de un carpintero, no solo de construcción de muebles, sino que también de construcción de viviendas. Usando los verbos de construcción, usando las figuras de construcción, Él habla de una construcción distinta esta vez. Una construcción que iba a emplear para ello personas, no rocas. Y aquí está el punto relevante, porque muchos piensan que el Señor iba a edificar un edificio. Pero no, hermanos, porque si el templo hubiese sido el diseño a perpetuar en el nuevo pacto en Cristo, jamás el Señor hubiera dicho, edificaré mi eclesía. El dueño de la construcción manifiesta y hace partícipe a sus discípulos de este nuevo plan, un nuevo diseño, un edificio esta vez compuesto por personas. Ni siquiera los discípulos podrían imaginar el tamaño de esa construcción. De hecho, este anuncio no se condice con lo que ellos estaban pensando. Ya les dije recién, primero Jesús derriba lo que la gente dice de Él, y luego derriba lo que ellos también pudiesen pensar de Él. Y lo deja de manifiesto con la revelación que Él es el Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Doy glorias al Señor, porque nuestro Señor no entra en un debate de su persona. En ese retiro, en esa intimidad, Él era la revelación. El crecimiento de los discípulos iba en aumento, y así la vida del creyente va de aumento en el conocimiento de Cristo, en el propósito eterno y de gloria en gloria. Ahora bien, hermanos, en base a que Cristo dice mi eclesía, lo primero que usted debe entender que el Señor está usando dos ejemplos para explicar esto. Dos ejemplos había en el tiempo de Jesús para una eclesía. El primero que usa el Señor es el ejemplo de las asambleas que tenían los griegos. Las asambleas de los griegos eran compuestas por ancianos, gente influyente, consejeros de gobiernos. Estas personas eran escogidas para una función específica.
y que era de carácter gubernamental. Porque la eclesía de Atenas, por ejemplo, y de las que estaban en las ciudades griegas, se juntaban específicamente para temas gubernamentales. Estoy seguro que usted jamás habría pensado que la iglesia es un organismo gubernamental. Claro, porque no lo está viendo desde el modelo y diseño del Señor. Hoy día tenemos modelos impuestos por las interpretaciones de hombres que obviamente son erróneos y que son antagónicos al modelo de Cristo. El segundo ejemplo de eclesía es la perspectiva que Roma tenía de la eclesía. La eclesía para los romanos era un grupo escogido de élite. Este grupo, cuando Roma no podía hacer invasión o conquistar un territorio con su ejército, Roma preparaba un grupo de expertos, especialistas en diversos asuntos gubernamentales, para infiltrarlos en el gobierno del territorio que deseaba conquistar. La eclesía de Roma era un grupo de avanzada, también gente influyente, y ojo, influyente, no influencers como la de esta época. No, hermanos, es un grupo de profesionales para irrumpir en los asuntos gubernamentales de un territorio. De esta manera Roma conquistaba una nación, desde la cúpula, desde el gobierno, sin lanzar ningún ataque, ni derramar sangre, simplemente infiltrando a personas estratégicamente como líderes de opinión, consejeros, bajo un solo objetivo. Y aquí es cuando la iglesia se presenta en el diseño de Cristo. El diseño de Cristo tiene en mente estas dos perspectivas. Por un lado, es un grupo de gente influyente, dotados del conocimiento necesario, investidos, capacitados, competentes para irrumpir con el reino del Señor en donde quiera que vayan. Qué distinto es ver la iglesia o la eclesía como un grupo cohesionado de personas con un solo objetivo y organizados para colaborar entre sí, para que el objetivo esté posicionado en sus mentes y corazones, y el cual es conquistar un territorio para el reino. Ahora, en base a esta realidad que el Señor está presentando este diseño, a través de la declaración de edificaré mi eclesía, no podemos dejar de señalar la triste realidad en una pequeña radiografía de la iglesia hoy. La iglesia tiene diferentes denominaciones, que al final tiene que ver con los diferentes colores de pensamientos que se han improntados en cada congregación, en cada denominación. Unos rojos, otros azules, amarillos, etc. Los líderes de las denominaciones han establecido directrices de comportamiento para separarse de una de las otras, creando rivalidades entre los feligreses de cada denominación y, en definitiva, desuniendo y construyendo sectas. La iglesia ha establecido discursos, programas, campañas para motivar en base a la prosperidad, proveyendo a un Dios de estilo botiquín de primeros auxilios. La iglesia ha establecido estructuras piramidales de liderazgo de tal manera de construir carreras ministeriales que están disponibles al interior para que los feligreses las sigan, establecidas además en un montón de cursos y programas para ello. La iglesia está absolutamente despreocupada de la humanidad, de su nación, de su comunidad y su entorno. No le interesa influenciar ni siquiera en sus vecinos, ni en sus barrios, menos en sus comunas, provincias o ciudades. La iglesia no va al mundo, sino que hoy anuncia por todo tipo de canal de comunicación que vengan a un recinto a reunirse. La iglesia ha perdido influencia en los gobiernos, y los que han tratado de irrumpir en los gobiernos lo han hecho involucrándose en la política, trasladando el sistema del mundo y sus reglas al interior de la iglesia. La iglesia no va como templo, sino que ha construido templos para reunirse. Ha centrado la reunión en un culto, prolongando la cultura cúltica del antiguo pacto de Moisés. La iglesia ha introducido conceptos que no están en el nuevo pacto en Cristo, introduciendo conceptos que vienen del antiguo pacto de Moisés,
fiestas, el chofar, la chequiná y otras palabras más. Y por último, y lo que es peor, la iglesia no dice lo que Jesús enseñó. Dice lo que cualquiera de los iluminados de sus congregaciones o sus denominaciones dice, repitiendo muchas veces, como loros, versículos sin revelación y sin ninguna dirección. En síntesis, un montón de creyentes sin transformación, sin visión, sin influencia, sin un propósito claro, encerrados en rutinas los días domingo y en un templo. El objetivo de este ministro, como pastor y maestro, no es crear conflicto con sus denominaciones. No, hermanos, sino que quiero llevarte a entender cuál es el plan del Señor. Y el objetivo del Señor es que se dé a conocer lo que está escrito en su diseño. Y tú además puedas evaluar cuál es el camino a seguir. Quiero dejarte claro lo siguiente. Mientras la iglesia está ocupada en estas campañas, programas y diversos discipulados, construyendo ministerios y otras cosas más, el enemigo tiene un plan muy claro y establecido. ¿Qué está haciendo el enemigo? Está destruyendo el diseño de Dios con la raza humana, poniendo una ideología de género, confundiendo desde los niños, y no solo eso, sino que además estas mentiras las ha legitimado en legislaciones las cuales obligan a todos a aceptar. Está poniendo todo tipo de material audiovisual para pregonar la mentira, haciéndola que sea normal, obligando a todos a aceptarlas, contaminando el pensamiento incluso hasta de los creyentes. Ha tergiversado la música a tal punto de hacer que las relaciones humanas sean plásticas, sin sentido, poniendo todo tipo de lenguajes sexuales dentro de sus letras, músicas e imágenes que promueven tales comportamientos. Ha destruido la institución del matrimonio y de la familia, ambos como base de las naciones y de la iglesia. Hoy los modelos de familia son a la suerte del consumidor, y para todo lo anterior, la iglesia no ha manifestado ningún tipo de influencia, menos oposición. Incluso, y lo más aberrante, hermanos, es que hay congregaciones hoy LGTB bajo la premisa que Dios es amor y que nos acepta a todos tal cual somos. ¿Te das cuenta que el no tener claro el diseño de Dios, que no tener claro cuál es la obra de Dios, que el no tener claro cuál es la revelación que el Señor tiene para este diseño, nos ha hecho perder el rumbo, perder objetividad en la cual el Señor quiere que estemos establecidos? ¿No es triste esta realidad, hermanos? Oremos al Señor. Amado Dios, te doy gracias primeramente de poder iniciar una nueva temporada y poder llevar un mensaje que sea conmovedor de cada uno de los que escuchan, llevarnos a replantearnos nuestras ideas, a poder sacar ciertos pensamientos que nos han impedido ver la luz clara en estos tiempos de tanta oscuridad. Señor, al elevar esta oración, te pido que tú puedas primero abrir los pensamientos, puedas abrir las mentes de quienes están escuchando. Porque esto no es un juego y yo siento la responsabilidad de manifestar que no estamos jugando a ser cristianos. Esto no es un juego al cual nos has llamado. Nos has llamado a un propósito. Nos has llamado a una misión de la cual la iglesia no está haciéndola. Señor, ten misericordia en esta hora. Ten misericordia de cada uno de nosotros, porque gran parte de esto hemos sido culpables de haber dejado los lugares para propagar el evangelio. Hoy día hemos sido influenciados por un montón de corrientes que nos han hecho desviarnos del camino, desviarnos del objetivo para el cual hemos sido llamados. Amado Señor, permite que en esta nueva temporada, a partir de este episodio y lo que viene a continuación, podamos ir profundizando en estas verdades, haciendo la transformación en nuestras mentes, y que quienes escuchen puedan tomar estos mensajes y enviárselos a sus amigos, poder propagar esto, porque es necesario cambiar de actitud, cambiar de mentalidad. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos metanoia, cambiar la mentalidad,
en nuestras cabezas y podamos entender cuál es el verdadero camino. Pero estoy seguro, Señor, que tú a la luz de tu palabra nos vas a mostrar en las siguientes semanas cómo el modelo tuyo, el diseño que tú has propuesto, el cual Pablo escribió 14 cartas para que este diseño se perpetúe en el tiempo, podamos restablecer hoy día el verdadero rumbo y podamos tomar el lugar de liderazgo que necesitamos tener como cuerpo de Cristo, como iglesia que representa al Rey de Reyes. Permite, Señor, que estas ondas lleguen a los más recónditos lugares, que cada uno de los que escuchan sean propagadores de la onda expansiva del poder de Dios y podamos iniciar un cambio glorioso desde hoy en adelante. Todo esto te lo pido, Señor, para esta nueva temporada, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para nuestro próximo episodio, para seguir conversando de lo que es la iglesia y de otros fascinantes temas que vienen a continuación y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame. Susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré.
siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte.